Muy buenos días, vamos a presentar el tema de transmisión de potencia y esfuerzo con deformación en barras. Eh, para este tema vamos a abarcar principios de deformación, teoremas fáciles en el cual se utiliza para la materia, para conocer la deformación, potencias y fuerzas que existen sobre un elemento o sobre un material. Vamos a ver primeramente el tema de transmisión de potencia. Para el tema de transmisión de potencia vemos que su propia enunciado lo dice, es aquello o aquel material cuya fuerza la va a transmitir a otro elemento para que se genere y haya un movimiento, una fuerza física, y que por efecto, pues como lo dice en la segunda ley de Newton, que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, tendrá la fuerza adquirida y por efecto tendrá un movimiento. Esa es la definición conceptual de transmisión de potencia. Transmite y genera la potencia de un elemento hacia otro. Aquí tenemos un concepto concreto que dice que una transmisión mecánica de potencia es aquella que transmite de una fuente de potencia a otra máquina mecánica, en este caso una máquina mecánica. Se refiere a que va a incrementar la potencia o la fuerza que incluya y que la va a transmitir dependiendo de la fuerza que vaya a adquirir el otro elemento. Como vemos en las barras cilíndricas, es un elemento mecánico, porque podemos verlos en las máquinas, en los automóviles, en fin, que estos reciben a través de contacto un movimiento circular entre dos ejes o árboles solidarios a las ruedas. En la parte automotriz, en las barras incluyen el concepto de ejes, y estos ejes son adquiridos por una potencia mecánica. Al ser movidos ejercen una torsión, o sea, esta torsión es el momento de giro y la fuerza necesaria que se necesita atribuir para que esta barra pueda generar un movimiento. Aquí podemos ver tipos de transmisiones. En este caso puse que la correa de distribución o una correa dentada, que es la que mecánicamente va encajada con un piñón igual adentado, bueno, para que pueda transmitir de una forma más fácil, más sutil la potencia, y pues que esta vaya incrementando poco a poco. Dice, es uno de los métodos más comunes de transmisión de energía mecánica entre el piñón de arrastre y otro arrastrado, o sea, uno que está energéticamente estático y otro que está energéticamente dinámico. Se van a transmitir la potencia de un piñón a otro. Por ejemplo, que se emplea frecuentemente en motores Otto y diésel de 4 tiempos entre el cigüeñal y el árbol de leva del sistema. Vemos que los cilindros van generando una potencia conforme el árbol de levas va moviéndolos, y pues cada uno va impulsando una fuerza y al mismo tiempo se ejerce la torsión para que esas barras puedan doblarse, ¿no? Y puedan generar una transmisión. En esa sección de los mecanismos, una cadena de transmisión sirve para transmitir del movimiento de arrastre de una fuerza entre ruedas dentadas o entre piñones, así como las cadenas de eslabones planos enlazados mediante pernos y habitualmente usadas en motocicletas y en bicicletas. Es una cadena que por lo general tiene un movimiento rectilíneo. Vemos aquí, observamos cómo está la cadena, cómo acopla perfectamente a los piñones adentados, y al momento que esta gira, pues en efecto los dos piñones o los dos engranajes giran a la vez, y esta es una transmisión de potencia. Transmite el movimiento, fluye a través de la cadena o de la correa en este caso. Bueno, vemos la fórmula matemática para determinar la potencia o la transmisión de potencia. Igual incluyen factores como la medida, peso, la longitud, etcétera, y también un valor muy fundamental que existe entre los distintos tipos de materiales: el módulo de rigidez, si es flexible o no. Indeterminadamente de lo que esté compuesto, esto va a facilitar el cálculo para poder y determinar el valor. En el caso de dos ruedas de fricción cilíndricas, que son cilindros acoplados sobre un eje o árbol que giran por fricción, aquí vemos velocidades tangenciales que se pueden distribuir en la función de velocidad de giro de la rueda como V. La V que sería expresado como la distancia, y la distancia es expresado entre el radio o el área, en donde si tenemos dos distancias acopladas a las dos ruedas, pues a cada rueda denominamos R1 y R2, se multiplica por cada distancia y ya obtenemos ahí el área total, o bueno, la sección total expresada en V, y en V pues lo determinaríamos sustituyéndolo en la fórmula que es igual a potencia en fuerza por distancia. Ahora concentrémonos en este tema, en donde se aplica ampliamente en los esfuerzos que existen en los ejes circulares o en las barras circulares, donde ya habíamos mencionado con anterioridad cómo se aplica mecánicamente
la torsión, la fuerza y que la distancia influye muchísimo en ese factor. Dice que en realidad los pares de torsión comúnmente se aplican al eje mediante acoplamientos de brida o por medio de engranajes conectados por cuñas que caben dentro de cuñeros. Las cuñas pues son los dientes. En ambos casos se espera que la distribución de esfuerzos no sea uniforme, ya que en estos puntos en donde hay una concentración de esfuerzo. Vemos que la fórmula que existe aquí es una tensión máxima. La tensión máxima expresada en K por la tensión sobre el módulo de J. Ahí vemos que es la fórmula que expresa en caso de tener un cambio exagerado del diámetro de la sección transversal. Vemos aquí una fotografía de una aplicación de un Chevy con una vista. Como vemos aquí la barra de estabilizadora, en donde están los dos amortiguadores. Esta barra recibe dos fuerzas en ambos extremos, pues obviamente son las cargas del eje colocado al neumático, y pues al mismo tiempo esta misma barra hace una fuerza de transmisión, una forma cilíndrica, una barra cilíndrica, hace una transmisión de potencia que le entrega las dos ruedas. Entonces ahí se determinaría la fuerza principal del motor o el torque que ejerce sobre la distancia de la barra hacia el área de las ruedas, en este caso que sería expresada como B para calcular el área de la rueda, que es la R radio por la W, y la L en realidad la longitud alrededor del círculo. Entonces con esto tendríamos los valores para poder aplicar la fórmula. Bueno, aquí rápidamente explico cómo funciona el torque con respecto a una barra de acero, y en este caso otorga la potencia a un motor, un NEMA 17 de 0.4 amperes. Vemos aquí existe una fuerza que exige un doblamiento para que la barra pueda girar, pero al mismo tiempo cuando este motor y esta barra están acoplados, al otro extremo existe un esfuerzo que obliga al motor pues para que pueda moverse, ¿no? En este caso el árbol de levas, rápidamente vemos que cuando gira, si está acoplado aquí un eje o otra barra, pues va a girar con respecto al par de la barra, ¿no? Entonces este peso va a influir tanto aquí y va a influir tanto acá. En este extremo, como estamos colocando aquí el motor, pues va a necesitar una fuerza mayor o la que requiera para que pueda mover ese peso, o dependiendo del número de pesos que se requiera en distintos puntos, medio, al extremo, 3/4, o ya llegando al otro extremo. Bueno, rápidamente como se expresa, manifiesta el efecto de la torsión el motor con la barra.